Turbina de gas General Electric MS-901E. Sus principales componentes y cómo funcionan. Como ya sabemos, una turbina de gas es una turbomáquina. Como su nombre lo indica, es una máquina térmica que transforma energía química contenida en un combustible en energía mecánica, que principalmente se tiene en un eje. En ese eje se conecta el compresor, una hélice o lo que se desee para aprovechar la energía mecánica producida por la turbina de gas en forma de trabajo. La turbina de gas debe su nombre no al combustible usado porque puede usar varios combustibles líquidos como el queroseno, el gasóleo o combustibles como el gas natural. Esta debe su nombre al fluido que circula a través de ella, el aire, que tiene un proceso de elevación de presión y temperatura. Este sale por la toera a una temperatura determinada, pero siempre es un fluido gaseoso el que se mueve a través de la misma, de forma axial, es decir, paralela al eje de rotación. Bueno, continuando, esta turbina tiene una franja de operación que está reflejada en la tabla que se presenta aquí. Tiene una potencia de 126.100 megawatts, es decir que es un desarrollo muy actual y sus principales ventajas es el peso y el volumen en relación a su potencia y la flexibilidad de operación, lo que hace que esta máquina sea muy usada hoy en día. Continuando, bueno, el compresor. Bueno, el compresor es el que produce la elevación de presiones debido a la relación de compresión presente. Esta va desde 1.10 a 1.30. En este caso manejamos una relación de 1 a 12. Por supuesto, aquí también se eleva ligeramente la temperatura y puede que entre unos 25 grados y a la salida esté entre 200, 250, 300, dependiendo de la relación de compresión que se le proporciona a la turbina. Pero es algo que específicamente le corresponde a la cámara de combustión, que es la que le da la temperatura 1200 a 1700 grados. Esto con el fin de transformar energía potencial en energía cinética por parte de las toberas, para que dicha energía pase a los álabes y ellos la transfieran de una u otra manera al rotor, produciendo energía rotatoria que, en fin, al final, pues va a ser el objetivo principal. Bueno, este es un compresor de flujo axial con 17 etapas de compresión, pues principalmente. Cada etapa consta de una serie de cuchillas que se mueven constantemente y son muy conocidas como los álabes rotatorios. Además, consta de otra serie de cuchillas que están en posición fija, permitiendo la entrada de flujo axial al motor. Esos son los álabes estatores. Bueno, principalmente el compresor está compuesto básicamente de dos componentes, la tapa rotora y la tapa estatora. La tapa rotora cuenta con 17 etapas de álabes giratorias que están ensamblados en 15 discos individuales y dos ejes cortos donde todos los discos se mantienen juntos mediante pernos de agarre y tuercas, como se puede ver en esta imagen. Además, permiten una correcta sujeción. Bueno, continuando con la tapa estatora de compresión, podemos ver que esta consta de 4 componentes principales: la carcasa de entrada, carcasa delantera, carcasa de popa y carcasa de descarga. Como nos podemos dar cuenta, la carcasa delantera es la primera sección, como se puede ver ahí en la imagen. En esta se encuentra el extremo delantero de la turbina de gas, la parte azul, que es la que compone la llamada boca de campana, y la cual su función es dirigir el aire de manera normal y uniforme, garantizando un control eficiente del flujo con una mejor entrada de flujo. Además, podemos ver que las otras etapas son las otras secciones son las que contienen las demás etapas de compresión, y se puede ver que la carcasa de descarga consiste en un cilindro interior y un exterior que está conectado por medio de 12 puntuales, los cuales se ensanchan para cumplir con el gran diámetro de la carcasa. Al final, simplemente ayudan a reducir la rotación de flujo y aumentar la presión, como se puede ver aquí. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre
la turbina de gas General Electric MS-900IE. El sistema de combustión a cargo de Andrés Felipe Vargas Hernández. Cuando hablamos del sistema de combustión, se lo compone un casing exterior que soporta las presiones de los gases y que suele ser de acero, y un casing interior que debe soportar temperaturas externas y debe ser construido por un material que soporte dichas temperaturas. Se puede decir que el objetivo principal del diseño de una cámara de combustión es conseguir una combustión estable, dependiendo del ciclo si es regenerativo o no. Cuando hablamos de las turbinas de gas usadas en aviación, se posee un gran reto, el cual es conseguir una estabilidad de llama continua, debido a que es un proceso altamente complejo, ya que en aviación poseemos cambios bruscos de altura y con ello cambios bruscos en la presión, las velocidades de vuelo y el grado de carga. En el proceso de combustión de una turbina de gas, tenemos que tener en cuenta que el objetivo principal es disminuir la velocidad de los gases de entrada a la cámara de combustión, puesto que los gases de salida del compresor son demasiado altos. ¿Esto por qué? Porque la velocidad de combustión del queroseno, que es el combustible utilizado en aviación, es de unos pocos metros por segundo. En cuanto a los tipos de cámara de combustión, tenemos cámara de combustión tubulares, que este es un tipo de cámara de combustión que se une del eje del compresor al eje de la turbina. Este tipo de cámara de combustión posee una línea de suministro común en el cual cada tubo posee su propio inyector y dos tubos poseen bujías de encendido alrededor de la distribución tubular que se dispone alrededor de una carcasa exterior. Tenemos las cámaras de combustión anulares, en el cual este tipo de cámara de combustión consta de un tubo de llama completamente anular que consta simplemente de una carcasa externa y una carcasa interna. En este tipo de cámara de combustión se usan alrededor de 12 y 20 inyectores. Ese tipo de cámara de combustión posee unas desventajas. Mayormente la primera sería que este tipo de cámara de combustión presenta problemas estructurales, y también, a pesar de que se usan bastantes inyectores, no es fácil conseguir una correcta distribución de la relación aire-combustible y no se consigue una distribución uniforme en la temperatura de salida de la cámara. También tenemos la cámara de combustión tubo anular, que es como la unión de las dos, tomando las ventajas de las dos. Es una combinación de las dos anteriores, donde se dispone un tipo de llama repartidos de manera uniforme alrededor de una carcasa anular, espaciados uniformemente, donde el aire de refrigeración secundario es suministrado por la carcasa anular común y el aire primario por la cámara de combustión se suministra por las tomas de aire individuales. Se sabe que este tipo de cámara de combustión presenta un elevado rendimiento y son las más utilizadas en aviación. También, pues no es lo que más se utiliza, pero digamos que presentan un elevado rendimiento en compresores centrífugos, debido a que las corrientes de aire se dividen y entran, digámoslo así, uniformemente a los tubos de combustión y se genera una combustión completa y uniforme. En cuanto a los tipos de inyectores, tenemos el inyector centrífugo, en el cual el principal, digámoslo así, objetivo es transmitir el combustible en movimiento de rotación y a su vez aumentando la componente tangencial del combustible. Lo que hace esto es que se generen fuerzas centrífugas bastante elevadas que presionan el combustible hacia el orificio, formando una capa pequeña y una inyección de combustible en gotas muy pequeñas y, digámoslo así, precisas, y con ello a una alta presión. Tenemos el inyector simple, en el cual el inyector se inyecta la cámara por medio de unas lumbreras que inducen al flujo a una velocidad tangencial
bastante elevada, y al inyectar una cantidad moderada de combustible se genera un núcleo vapor de mezcla aire-combustible, y con ello las componentes axial y tangencial de la velocidad generan una resultante que hace que el combustible salga del inyector de una forma cónica. Y tenemos el inyector, es un inyector regulable en el cual se poseen tres tipos de dos toberas de dos etapas y de paso variable. Básicamente este inyector que es un inyector que posee una válvula reguladora, digámoslo así, de la presión. Entonces, en función de la presión que presenta el combustible, la válvula se abre o se disminuye, y con ello aumenta o disminuye el área de salida, aumentando de esta manera un consumo eficaz de combustible y conservando la calidad de pulverización de este. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la turbina, que es un componente esencial dentro de la turbina a gas. Como sabemos, la turbina a gas es un subconjunto de las turbinas térmicas, que son aquellas cuyo fluido de trabajo sufre un cambio de densidad muy considerable a través de su paso por la máquina, siendo así que estos tipos de turbinas no esperan un cambio de fase del fluido durante su paso por el rodete. Entonces, una turbina de gas es un motor térmico rotativo de combustión interna donde, a partir de la energía aportada por un combustible, ésta produce energía mecánica y genera una importante cantidad de calor en forma de gases calientes. En la turbina, la función principal es usar la velocidad de salida de los gases de combustión para convertir su energía cinética en energía rotacional. Por ende, la sección de la turbina consta principalmente de 3 etapas, y cada etapa consta de un conjunto de boquillas estacionarias seguidas de un conjunto de cuchillas giratorias. Las boquillas del estator convierten la energía de los gases, dejando el sistema de combustión en energía cinética, para asimismo dirigir los gases al ángulo adecuado para rotar las cuchillas móviles y producir la energía mecánica rotacional. Siendo así, los componentes principales de la sección de la turbina: el estator y el rotor, como se ve en la imagen. Partes del estator. El estator de la turbina consta de 3 partes: la carcasa, las mortajas o cubiertas y las boquillas. La función de la carcasa de la turbina es controlar las posiciones radiales y axiales del boquete y las boquillas, también las distancias relativas entre las boquillas y las cuchillas rotativas. La posición de estas partes es crítica, como para el rendimiento de la turbina. La mitad inferior presenta 2 muñones utilizados con otras 2 cebollas en la carcasa delantera del compresor para levantar o sacar una turbina de gas de la base de la turbina. La superficie externa de la carcasa de la turbina incorpora pasos de enfriamiento, a diferencia de las palas del compresor. Bueno, las puntas de los alaves giratorios o rotores de la turbina no funcionan directamente contra la carcasa del estator, sino con segmentos curvos llamados cubiertas. La función principal de estas es minimizar la fuga de la punta. Las cubiertas se unen a la carcasa de la turbina, deslizándose sobre una disposición de gancho en forma de T. Esta está mecanizada. Entre las juntas de la cubierta de la primera etapa, estas se sellan mediante uniones de tela y se mantienen en la posición circunferencial mediante contactos de radio con la carcasa. La cubierta de la primera etapa está recubierta con revestimiento de barrera térmica para soportar temperaturas extremadamente altas. Dentro de las boquillas tenemos 3 etapas. En la primera etapa tenemos 18 segmentos de boquilla de fundición
Cada segmento contiene dos particiones de lámina de aire. Estas particiones son huecas, lo que permite que el compresor descargue aire relativamente frío para refrigerar los segmentos de las boquillas entre las placas de impacto y salga a través de los orificios de borde hacia la ruta del gas caliente. Los 18 segmentos están contenidos en un anillo de retención dividido horizontalmente. El anillo de retención está soportado en la carcasa inferior de la turbina por dos orejetas. La extrusión se hace desde la mitad del anillo de retención y se mantiene en su lugar mediante abrazaderas para que haya una mejor seguridad. El anillo de retención está centrado por dos pasadores excéntricos de la carcasa de la turbina. Esta configuración permite la expansión radial debido a las altas temperaturas. Este se sitúa en el caparazón de la cara externa de popa. El anillo de retención también se carga contra la cara delantera de la primera etapa y la cubierta con tiras de sellado en medio para evitar fugas de aire, ya sea por sellado de laberinto o de pan. Bueno, las particiones de lámina de aire. Estas están ubicadas en diferentes etapas. En la primera etapa tenemos que consta de 18 segmentos de boquilla de fundición y cada segmento contiene dos particiones de lámina, como se evidencia. Estas particiones son huecas, lo que permite que el compresor descargue aire relativamente frío para enfriar los segmentos de boquilla entre las placas de impacto y salga a través de los orificios de borde. Posteriormente a la salida hacia la ruta del gas caliente. En la segunda etapa tenemos que el juego de boquillas de la etapa consta de 16 segmentos y cada segmento contiene 3 particiones de superficie de sustentación, como se muestra. Los segmentos de la boquilla se ensamblan colocando los ganchos macho o masculino en la parte delantera y a los lados de la popa. En la tercera etapa tenemos la tercera partición de lámina y estos contienen o constan de 16 segmentos. Cada segmento contiene 4 particiones de sustentación de diafragma y también está unido a la pared lateral interna de la boquilla. El rotor de turbina. En el rotor, El exhausto, también llamado escape. El exhausto se divide en dos partes principales, en la estructura del escape y en el difusor del escape. Estructura del escape. La estructura del escape se divide en tres secciones, en cilindro interno, cilindro externo y puntuales radiales. Cilindro interno. Es la parte en la cual se encuentran dos agarraderas que soportan el rodamiento 3 y el soporte del rodamiento 3. También encontramos, en la estructura del escape también encontramos los puntos de montaje para la turbina, los cuales son las patas de popa y la llave de horca, donde también se encuentran los orificios de enfriamiento de la carcasa de la turbina, el ensamble del cono y los orificios de enfriamiento del espacio de ruedas de la turbina y la carcasa de la tercera etapa. En la parte interna de la estructura del escape se encuentra la superficie exterior del difusor y la superficie interna del difusor, donde la superficie exterior está fabricada para generar una forma de divergencia, lo cual crea un área transversal que permite aumentar la presión de los gases del escape. Puntuales radiales. Estos están cubiertos por superficies de carenado y superficies de aluminio y con superficies de aluminio en su interior y exterior, los cuales tienen forma de sustentación, de superficie de sustentación, metálicas que protegen la estructura del escape de las altas temperaturas y lo cual permite tener una temperatura estable.
¿Para qué es necesaria la temperatura estable? Para que el rodamiento que se encuentra en el cilindro interior, o sea el rodamiento 3, mantenga su posición precisa, evitando cualquier desalineación. El aire de estabilidad es forzado por medio de dos sopladores fuera de la base de la estructura del escape en el exterior del cilindro y la superficie del difusor del escape, lo cual sucede a través de estos cuatro puertos. Una porción de este aire va para los orificios de enfriamiento alrededor de la carcasa de la turbina y el aire restante fluye por los radiales puntuales y su perfil exterior de la superficie, el carenado. Este aire sale hacia el espacio de la rueda entre la popa de la tercera etapa y el interior del cilindro donde se encuentra el rodamiento 3, para protegerlo de las altas temperaturas. Cilindro externo. Es la porción externa de la cámara del escape que está expuesta, es la que está más expuesta a los gases del escape. Eso quiere decir que a altas temperaturas. Por ende, este está recubierto por un aislante que reduce las transferencias de calor. La otra parte del escape es el difusor de escape. Este se encuentra en el extremo de la turbina, sujeto a la estructura del escape, el cual está fabricado con dos cilindros, un externo y un interno, en donde el cilindro externo es divergente, lo cual permite reducir la velocidad de los gases del escape y aumentar la presión a la salida. Eh, en el extremo superior del difusor se encuentran 5 paletas giratorias, las cuales dirigen los gases desde el eje axial hacia la cámara del escape. En el cilindro interno se encuentran paquetes de aislamiento para la reducción del calor transferido a la carga del túnel de acoplamiento y el área del rodamiento 3. Siguiendo con el tema, vamos a hablar ahora de los rodamientos. Existen tres clases de rodamientos y el rotor de la turbina está soportado por estos tres. El primero es de tipo empuje junto con tipo muñón y los otros dos son de tipo muñón. Primer rodamiento. Se encuentra en el centro de la carcasa de la entrada del compresor y se mantiene en lugar mediante correas. Los componentes del rodamiento se instalan dentro de la carcasa de rodamiento que consta de las mitades inferior y superior. Este rodamiento contiene un cojinete de empuje elíptico y un cojinete de empuje con y sin carga. Entre estas superficies lisas mecanizadas debe haber una mínima distancia entre ellas, que va a hacer alusión a las tolerancias. El flujo del aire va desde el sistema de enfriamiento a través del tubo axial mecanizado en el lado derecho de la carcasa y es admitida a través de las juntas de superficie en los dos puertos. Los dos espacios anulares que rodean la junta entre las filas de dientes es admitida a través del aire en los múltiples orificios radiales para detener la propagación de aceite a lo largo del eje. Siguiendo con la ubicación de las juntas, tiene como componentes de este rodamiento el muñón, que es un revestimiento de este cojinete, y la superficie del muñón en el eje corto delantero del compresor. El revestimiento del cojinete consta de dos mitades encajadas en este mismo. Lubricación. El aceite se suministra a través de la tubería de alimentación de aceite para ingresar en la carcasa de empacado, donde el aceite llena un espacio anular alrededor del revestimiento y es admitido dentro de este, a través de ranuras mecanizadas en el borde correspondiente. Este aceite se drena a través de la ranura de drenaje en la parte inferior de la mitad inferior, hasta la cavidad de drenaje del muñón. El aceite llega hasta los componentes principales del rodamiento de empuje, que está integrado en el rotor de compresor hacia adelante del eje. Durante el funcionamiento normal de la turbina de gas, la suma de las fuerzas axiales inducidas por el flujo de aire de etapas de compresor y turbina
Tienden a mover el rotor en la dirección de aguas arriba para que el empuje activo del rodamiento esté ubicado en el lado delantero del corredor del empuje, mientras esta operación transitoria durante el arranque y el apagado. El eje tiende a moverse en dirección aguas abajo, donde está ubicado el rodamiento de empuje inactivo o descargado. El rodamiento de empuje activo es una almohadilla basculante. El cojinete es capaz de soportar altas cargas axiales y es tolerante a la desalineación del eje y la carcasa. Acá podemos observar la trayectoria del aceite, que es justo lo que antes habíamos mencionado, y cómo el aceite entra a través de este rodamiento, hace su función de lubricación y después es drenado. Segundo rodamiento. Está ubicado en el centro del cilindro interno de la carcasa de descarga del compresor y se mantiene en posición mediante las correas. Dentro de sus componentes están instalados dentro de la carcasa de rodamiento, que consiste en las mitades superior e inferior. Este está ubicado en un área presurizada entre el compresor y la turbina. Este aire comprimido tiene fugas de empaque a alta presión en el extremo posterior de la junta de la superficie del eje del compresor. Las juntas están ubicadas para el control del lubricante, sellando el suministro de aire a través de la tubería concéntrica en el tubo de ventilación que llena esta misma cavidad. Fluye entre las dos filas de cada una de las juntas de superficie y se instala una correa de revestimiento en la parte superior para proporcionar soporte al revestimiento. El espacio para el flujo de aceite se suministra a través de la tubería de alimentación, donde el aceite llena el espacio anular alrededor del revestimiento y es admitido dentro del revestimiento a través de dos ranuras mecanizadas en el borde horizontal correspondiente. El aceite se drena a través de las ranuras de drenaje en la parte inferior de la mitad interna hasta la tubería de drenaje del aceite. Tercer rodamiento. El tercer rodamiento está ubicado en el extremo posterior de la turbina, en el centro del bastidor de escape. Estos componentes se instalan dentro de la carcasa del cojinete, que consiste de las mitades superiores e inferiores. Se utiliza en situaciones donde se espera una ligera desalineación. Las juntas superficiales se instalan en la carcasa donde se requiere un control de aceite. Sus dientes corren contra las superficies lisas del motor. Esta configuración permite que la almohadilla gire en dos dimensiones. Este movimiento hace que este tipo de cojinete sea capaz de tolerar pequeñas cantidades de desalineación del eje, ya que el aceite de lubricación se suministra a través de la tubería de alimentación para que se apoye en el revestimiento del aceite admitido a través de estos 5 orificios. El anillo es retenido a los espacios entre las almohadillas de las juntas del anillo flotante. Están montados en ambos extremos del anillo de retenedor para mantener una cavidad adecuada del aceite dentro del conjunto de revestimiento. Se drena a través de las ranuras de drenaje en la parte inferior del anillo de retención hasta la cavidad de drenaje de aceite en la tubería del drenaje.